A 42 kilómetros, rumbo al sur, se encuentra el poblado de Encarnación de Díaz, La Chona, o La Villita como se le llamaba antiguamente, un pueblo pintoresco y alegre, muy ligado a la ciudad de Aguascalientes. En este poblado existe un panteón muy singular, el Panteón del Señor de la Misericordia, muy distinto al común de los panteones de la región. Durante la época de la colonia, como en todas las ciudades y poblados, sepultaban a los principales personajes de la Nueva España en el interior, mientras que a los indígenas y castas en el atrio del templo, con una marcada diferencia de clases. Una vez consumada la independencia, en 1826 Fray Antonio Alcalde propone la construcción de una necrópolis o ciudad de los muertos. Panteón diferente sin duda, como muchas construcciones importantes. Nace de la imaginación de un modesto alarife, habitante de un pueblo de Lagos de Moreno. El proyecto original es de un alarife, un indígena de uno de los pueblos indígenas de Lagos de Moreno, llamado Juan de Dios Pérez. Durante la época de la independencia, a nuestro país también llegaron los signos imperantes de la época, las modas y las influencias extranjeras. Eso también se puede ver en la construcción del Panteón del Señor de la Misericordia. El estilo imperante es lo que se conoce como neoclásico o más bien romanticismo, que es derivado del neoclásico. Precisamente a finales ya del periodo virreinal y con el inicio de la independencia tiene apogeo los clásicos, sobre todo Grecia, Roma y aquellas ínfulas de grandeza del emperador Napoleón que quería emular a los césares romanos. Entonces va a ser la arquitectura copiando a Grecia y a Roma, va a ser símbolo de las nuevas repúblicas o los nuevos imperios, y México no se va a querer quedar atrás, y un símbolo del imperio mexicano y luego de las repúblicas mexicanas va a ser precisamente copiar los clásicos de Roma, la versión romántica de Francia, y sobre todo se le va a dar un toque muy mexicano, ¿verdad? Lo primero que llama la atención del panteón es su fachada, con su campanario de cantera rosa en la parte superior y su imponente y maciza barda de piedra. Cada detalle, cada elemento de sus muros, de sus gavetas, recuerda a los clásicos, a la cultura griega, a las antiguas y misteriosas catacumbas romanas. Aquí nosotros podemos ver en los grabados, sobre todo, se conservan algunos detalles todavía medios barrocos de guirnaldas, como sería el caso de aquí de las gavetas, ¿verdad? En algunas se ve todavía el labrado original, que son precisamente dentro de ese afán de copiar a Grecia y a Roma, nos recuerdan mucho las catacumbas romanas. Aquí reina la soledad y el misterio. Se nota una gran quietud. No llega ni un rumor, ni un ruido. Nada interrumpe su silencio melancólico, que se respeta con religiosa reverencia. Es como entrar a una estancia desconocida, ir descubriendo cada uno de sus secretos. Con su capilla al centro, su amplio patio de piso enlosado, que fuera parte del antiguo camposanto. Bajo esas losas del patio, quedaron sepultados sus primeros pobladores, ya convertidos en polvo, sin una losa, sin una marca, sin un recuerdo. Solo quedan algunas lápidas aisladas sobre la tierra y un imponente mausoleo que han sobrevivido al tiempo como testigos de otra época. En la parte de los ricos, originalmente se construyeron mausoleos para no estar realmente al ras de la tierra, y esos mausoleos durante muchos años estuvieron en apogeo, sobre todo la década de los años de 1840, 1850, estaba lleno de estos mausoleos, pero hacia la década de 1860 empieza a construirse las arquerías del cementerio, y los restos que se conservaban en los mausoleos fueron trasladados a las gavetas y muchos de esos mausoleos demolidos. Arcos, gavetas, columnas y su capilla.
cuerpos que descansan, de otras épocas, las de un México que no acababa de encontrar la paz. Tenemos un personaje de la Guerra de Reforma, que es el doctor Melesio Calvillo Hoyos, que fue una de las personas que certificó el fusilamiento del emperador Maximiliano conjuntamente con Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, porque este personaje era originario de Encarnación. El doctor Melesio Calvillo Hoyos era descendiente del fundador de Encarnación de Díaz. Hay militares de la época de la batalla de los Cristeros, hay un militar que murió en una batalla en el Cerro de las Cocinas, y también tenemos a un personaje de Aguascalientes, un hidrocálido que descansa en sus restos aquí. Este personaje se llamaba Norberto Calvillo López, originario precisamente de Calvillo, y es fusilado precisamente aquí en el Panteón del Señor de la Misericordia. Otro personaje interesante de la época de la Cristiada, el presbítero Pablo García, que fue prácticamente ultrajado, fue martirizado en la hacienda de Santa Bárbara, y aquí se conservan sus restos. Hay muchos personajes, como le digo, desde la independencia hasta nuestros días, pero la mayoría son personajes de nuestro pueblo, sacerdotes, hacendados, comerciantes, damas, etc. Familias respetables, lustre y honor de la Chona y de la región, personajes de historia y de leyenda, gente sencilla del pueblo, todos tienen su espacio en este lugar. Es el Panteón de la Chona, la Villita, no muy lejos de la ciudad de Aguascalientes, con sus puertas permanentemente abiertas para recibir nuevos huéspedes.